Grandes caídas en bolsa, prácticamente todos los activos en rojo. Se está hablando muchísimo de rotación también de unos sectores a otro. Y se está hablando de posible crisis, de posible nueva crisis después de la crisis vivida en 2020. En el programa de hoy vamos a estar comentando qué pensamos, tanto Ricard como yo, de las caídas en bolsa de esta última semana, sobre todo, si puede ser una crisis o una caída a largo plazo, qué opinión tenemos de los diferentes sectores y qué vamos a hacer nosotros en cuanto a nuestras inversiones. En el programa de hoy, nueva posible crisis en este 2021. Lo vamos a ver y vamos a opinar sobre ello. Ricard, bienvenido una vez más. Bueno, bienvenido. Saludos, Oscar. Bienvenido. Parece que te invito yo, pero sí, estamos aquí en nuestra casa. Yo siempre te lo digo. Al rey de las presentaciones eres tú, así que, por favor, dejadnos en los comentarios qué os parecen las presentaciones de Oscar. A mí me parecen brillantes. O sea, no. Entonces, de momento, lo vamos a seguir haciendo así. Pues sí, tío, un saludo para ti, un saludo para todos, un día más. Esta semana ha sido súper movidita. Si te mirabas la bolsa el miércoles, habiéndola dejado el viernes ante la semana anterior, igual te petaba la patata, ¿eh? Sí, de hecho, exacto. Esta es el final de semana, es decir, de lunes a viernes, la última semana. Esto es cómo ha acabado la bolsa, ¿vale? Pero es que si ponemos... O sea, esto es gracias al viernes, ¿no? Al jueves-viernes, que fijaros los números que marcó la bolsa el jueves-viernes. O sea, imaginaros, que es lo que comentábamos antes, ¿no, Ricard? Sí. Si Google el viernes ha hecho un más 2,2 y ha acabado la semana en rojo, menos ¿no? 3,3. Imagínate cómo venía. Imaginaros cómo iba el tema. Estaba complicado el tema. Sí, no. O sea, la verdad es que hasta lunes, martes y miércoles, que creo que fue, o sea, fueron días muy malos, días muy rojos, donde, bueno, a raíz de varias noticias o de varios eventos fundamentales que vimos en los periódicos, Oscar, relacionados principalmente con los Estados Unidos y también con Elon Musk, una vez más, también asustando al personal, ¿no? Cuando salió ahí, no sé si fue esta semana lo del Night, eso, ¿no? El programa ese sí, fue el fin de semana. El fin de semana, ¿no? Que dijo... Estamos grabando nosotros esto el sábado 15, o sea, el sábado pasado. El sábado pasado salió y después durante la semana comentó lo del Bitcoin, todo el rollo, y al final pues hubo también ahí una reestructuración de carteras, creo que bastante grande. Pero sí, como te comento, al menos mi cartera del lunes a miércoles era para tirarse de los pelos. O sea, yo pensaba que pare ya la sangría, porque sí que es verdad que tenemos las inversiones más puestas para el medio y largo plazo, pero bueno, que a nadie le gusta no ver sus acciones cayendo de esa manera. Pero así como sucedió esto durante los 3 primeros días de la semana, después terminó la semana bastante bien, con compañías que incluso recuperaron prácticamente todo lo que habían perdido. Sin ir más lejos, estábamos comentando ahora, por ejemplo, el caso de Carnival, que llegó a perder, creo que el lunes un 3%, martes un 4%, después un 1%, y al final el viernes recuperó subió un 8%. Que dices, te termina la semana con una sensación de tranquilidad, pero sí que es verdad que lo que sucedió a principios de semana pues fue algo fuerte. Sí, la verdad que el mercado ha puesto a prueba un poquito el posicionamiento que tiene cada uno en la cartera, y muchas de las personas que probablemente, como tú bien decías, iban a largo plazo en muchos activos, seguramente durante esta semana han salido o habrán podido salir por miedo y se habrán arrepentido las últimas horas, días de mercado por esa recuperación un poquito que ha tenido. Incluso habrá gente que se ha visto en la situación de haber salido el miércoles después de ver 3 días en rojo absoluto, después de esa sensación de miedo, ostra, que esto se va al abismo. Hablaremos después de ello, si se va al abismo, si se va al averno o no pasa nada, daremos nuestra opinión. Y de repente habrán dicho, ostra, pues he salido en absolutos mínimos, porque jueves, viernes, pues esto es lo que compartíamos aquí. Este es el día viernes. No puedo configurar más, o igual hay alguna otra página donde se puede configurar más a fondo, pero bueno, viendo solo el viernes... Sí, no, pero esta página pues me gusta. Ya se ve un poquito por dónde van los tiros, ¿no? Tenemos a Nvidia, pues podemos ver aquí, ¿no? Nvidia con un más 4%, sobre todo los activos más afectados. Y esto no lo hemos comentado y casi se me pasa a mí, por lo menos, ¿no? Los activos más afectados durante esta semana ha sido básicamente, a grandes rasgos, tecnológicas, y hilando un poquito más fino dentro de las tecnológicas
tirando un poquito sobre todo las de alto crecimiento o en lo que invertiría Cathie Wood. Así para que se haga una idea a la gente, ¿no? Un poquito las tecnológicas más disruptivas se han llevado un leñazo bastante grande. Pondremos gráficos ahora. Pero bueno, ya podemos ver, pues, por ejemplo, Nvidia más 4% el viernes. Comentábamos un poquito Google y Facebook más 3,5%. Movimientos que en un Facebook y en empresas así tan grandes son poco habituales, ¿no? Tenemos a Tesla en el viernes un 3,16%, que sí que suele tener movimientos más grandes. Incluso Amazon, que suele ser un poco lenta, casi más un 2%. Pues por ahí han ido los tiros un poquito. Sí. Estamos viendo una correlación muy grande, Óscar, entre lo que serían las presiones inflacionarias y sobre todo el movimiento del Nasdaq. O sea, de hecho, todo esto viene por el tema, tengo aquí el titular, que el índice de precios al consumo subió un 0,8% hasta situar la inflación interanual en el 4,2%, muy alejado del 3,6% previsto. Hablamos de Estados Unidos, evidentemente. Y bueno, pues esto sumado a, ya sabemos, volvemos a lo de siempre, esto lo comentamos en el primer programa y hablamos de esto nosotros cuando... Eso es, esto lo estuvimos comentando, o sea, nosotros estuvimos hablando, ahora se está comentando muchísimo la inflación, cambio de sectores, todo este tipo de cosas, se está hablando mucho ahora. Os invito a todos de verdad a ir al primer programa de Millennials en Wall Street. Sí, es fácil encontrarlo porque tampoco y medio, mucho. Qué bien ha envejecido, ¿no? Porque, bueno, pues es precisamente todo lo que está generando las caídas de ahora mismo son un poco razonadas o los inversores las están razonando o los diferentes medios de comunicación las están razonando en todo aquello que ya comentábamos en ese vídeo. Incluso en vídeos posteriores, pues por ejemplo, cuando compartí mi inversión en Molson Coors, pues una de esas empresas de consumo donde, pues, luego veremos si os parece, pero durante estas últimas semanas también se ha visto que ha sido de las pocas empresas o de los pocos sectores que han seguido funcionando, ¿no? Sí, ya sabemos que el mercado es poco amigo de la incertidumbre y llevamos unos días, la semana anterior también comentamos lo de Yellen, ¿no? Que dio a entender que los tipos de interés podían subir antes de lo esperado. Esta semana vemos esto, ¿no? Que la inflación se ha situado... O sea, hay cierto riesgo real de presión inflacionaria, entonces, evidentemente, por mucho que los Estados Unidos estén buscando, o la FED esté buscando el 3% de inflación en los próximos 10 años, si esto se dispara antes, tendrán que hacer algo, o sea, tendrán que como mínimo jugar un poco con los tipos de interés y, claro, cuando comenzamos a ver problemas o posibles eventos en el mercado que invitan a una posible subida de tipos de interés, el mercado reacciona y sabemos que las tecnológicas han sido las grandes compradas, ¿no? de los últimos 8 meses o del último año incluso. Y, bueno, por varias razones, las primeras también que se ven afectadas. El Nasdaq, por ejemplo, es uno de los índices. Se pegó un leñazo terrible. O sea, tú lo comentabas, Óscar, por tus historias de Instagram. Lo ibas comentando casi no en directo, pero lo ibas comentando a medida que iba sucediendo. Y el leñazo que se pegó el lunes y el martes, creo que fue increíble. Sí, de hecho, por compartir un poquito aquí el gráfico, pues podemos ver el Nasdaq. El gráfico que yo compartía pues era un poquito este de por aquí, ¿no? Que está un poquito, vamos a ir a gráfico diario para que se vea un poquito más de cerca. Pues estas caídas, estos 2 últimos días, para que os hagáis una idea, esto es viernes, jueves, miércoles, martes, lunes. Fijaros el lunes como abrimos, fijaros el miércoles, otro día muy rojo, y como pues el jueves, viernes fueron los 2 únicos días verdes que tuvo el Nasdaq. Pero es que si seguimos viendo más activos, pues tecnológicos y sobre todo de ese microsector dentro de la tecnología, pues como tú bien decías, Ricard, de las empresas que más se han revalorizado y donde más ha entrado pues los fondos y los inversores particulares durante el año pasado y los activos que más se han visto afectados durante estos días, pues podemos ver Tesla, por ejemplo, pues fijaros las últimas caídas que ha tenido Tesla, es decir, los máximos estaban en
580, estamos en 589. Nos podemos ir a Peloton, que ya sabéis que es otro de los activos que más disfruté yo el año pasado. Y de 167 estamos hablando que ahora estamos en 96. Podemos ver, pues, Fubo, por ejemplo, también otra de las que, pues fijaros, ¿no? Máximos, sí que es cierto que tuvo aquí un pico, pero bueno, si nos vamos a estos máximos incluso de 51 a 20. Podemos ver el sector también de vehículos eléctricos que también funcionó, pues, el año pasado. Pues tenemos aquí Plug, empresa de carga relacionada con coches eléctricos, de 73 a 24. Podemos tener también, por ejemplo, pues NIO, ¿no? Que es otra de las... Hemos visto Tesla también, pero bueno, podemos ver de 62 a 33. Entonces estamos viendo caídas bastante fuertes, incluso en algunos de las empresas que más prometían o que más parecían prometer a futuro, caídas superiores al 50%. Podemos poner más ejemplos, pero todos son un poquito similares, ¿no? Y Óscar, tú estabas hablando de estas empresas que son las grandes, ¿no? Pero yo también soy un poco friki a veces de investigar en las small caps, ¿no? Las que funcionan a base de promesas, las que funcionan a base de financiación, evidentemente privada en la mayoría de casos, y que también se están pegando leñazos increíbles. Y un poco, al final, esas empresas también cotizan en el Nasdaq, por mucho que muchas de ellas coticen a precios, yo qué sé, pues por encima del dólar o por debajo de los $10, vamos a decir así, ¿no? Sí que es verdad que son empresas muy susceptibles a lo que son las presiones inflacionarias, por la simple razón de que si hay inflación se van a tener que subir los tipos de interés. Si se suben los tipos de interés, el dinero va a ser más caro y, por lo tanto, estas empresas van a tener mucho más difícil el acceso a la financiación. Entonces, si estas empresas que funcionan a base de financiación o sea, que no tienen resultados, que no tienen beneficios, pero que necesitan dinero para por lo menos tener la oportunidad de en algún momento tener beneficios, si les cortas el grifo, estas empresas probablemente se vayan a la ruina, y es un poco también lo que descuenta el mercado cada vez que hay una presión inflacionaria, o sea, sobre todo en Nasdaq. Cuando vemos que la inflación sube o que hay riesgo de subida, ¿no? En este caso de la inflación en Estados Unidos, pues evidentemente la gente se sale de estas empresas también, ni que sean operaciones, en la mayoría de los casos 100% especulativas. La gente dice, cuidado, porque vamos a ver qué puede suceder aquí. Yo, ante las presiones inflacionarias y si comienzan a subir los tipos y todo el rollo, yo prefiero salirme de este tipo de compañías e irme a otro tipo de valores quizás más seguros. Y esta también es un poco la transición que creo que podremos ver si vamos adelante con el tema de si la inflación va hacia adelante, ¿no? O sea, una transición de lo que serían las compañías tecnológicas hasta las de valor, que también lo comentamos en su momento. Sí, de hecho, según estabas comentando, según estabas haciendo la explicación, pues me he acordado, por ejemplo, de una SPAC. Ahora que comentábamos también, o que justo lo último que hemos comentado es el tema de vehículos eléctricos, pues una de las SPAC que ha habido el año pasado, que ha sido más potente o más sonada, ha sido CCIV, si alguien la quiere buscar, relacionado con los coches eléctricos. Y pues fijaros, de su salida a $9 a un precio que llegó a estar máximos de 58 prácticamente, pues ahora está también a 17 con algo. Como bien decías tú, Ricard, pues se nota muchísimo en este tipo de activos que no están tan... pues que son de reciente nacimiento, ¿no? O que todavía no tienen beneficios, o no están por lo menos tan asentados en el mercado. Yo creo que esto puede ser un ejemplo, ¿no? Pues ya veis que salió prácticamente hace poquito y ha ido a la luna y luego al pozo otra vez. ¿Tú cuál crees que puede ser la inflación? O sea, ¿cuál crees que realmente piensas que podemos seguir viendo un incremento en la inflación, no solo en Estados Unidos, al final a nivel también un poco global? Porque sí que es verdad que Estados Unidos tienen la ventaja y a la vez el inconveniente que han inundado el mercado de dólares, ¿no? Entonces, esto evidentemente les va a provocar inflación, pero también es verdad que ahora ya estamos definitivamente, o toco madera, ¿no? En un periodo completamente distinto, ¿no? En la nueva normalidad, o volviendo a la normalidad anterior. Entonces, la gente está volviendo a salir, sin ir más lejos. Este fin de semana
Barcelona está llena, o sea, los negocios están llenos, los bares están llenos y todo lo que se abra va a estar lleno de ahora en adelante, como por lo menos yo creo hasta finales de verano. Entonces, esta presión, este gasto, ¿no? Este consumo que va a ser tan beneficioso probablemente para las empresas, que lo comentábamos antes también en privado, para las empresas de consumo o para las empresas de ocio, como podrían ser, por ejemplo, los cruceros, etcétera. Esto que va a ser tan beneficioso para estas empresas también va o puede comportar que se acelere esta inflación que ya se está comenzando, entre comillas, a dar síntomas de descontrol, o que puede llegar a un síntoma, a un posible descontrol, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ves tú, si realmente esta inflación, desde tu punto de vista, va a seguir subiendo o si lo vamos a tener más o menos controlado. Sí, nos comentaba la Fed hace unos meses, que también lo estuvimos comentando no sé si en el primer programa, que el tema de la inflación, nos decía Powell que iba a ser algo momentáneo, que ellos tenían la teoría de que iba a ser algo momentáneo, ¿no? Sobre todo ese momento de apertura, que es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Por ahora se van cumpliendo lo que dijeron, al menos en la parte del inicio de esa posible inflación, aunque todavía obviamente es una etapa muy inicial, pero nos comentaban, oye, en ese momento de apertura masiva puede haber un crecimiento en la inflación, pero va a ser algo de cuestión de meses, momentáneo, y después todo va a volver a la normalidad. Al final, yo creo que va a depender un poquito, y estoy hablando solo de Estados Unidos, y Estados Unidos está mucho mejor situado que España para eso, ¿no? Y en el caso europeo, pues es un mercado que no controlo tan bien, parece mentira porque yo vivo en Europa, pero esa es la realidad. Pero en Estados Unidos sí que están muy bien posicionados para que esa posible inflación o que se pueda cumplir esa inflación momentánea que comentaba la Fed. Siempre va a haber algo que va a quedar, porque al final cuando imprimes tan a lo bestia es imposible que no haya un resquicio. Pero o sea, ¿tú en crees Estados que Unidos al menos no creo que llegue a un punto de descontrol simplemente por el hecho de que al final el tema de la inflación tiene mucho que ver con... Bueno, esto podríamos hacer un programa solo de esto, pero para que la gente lo entienda de forma bastante sencilla de entender, ¿no? O sea, el valor del dinero no es siempre estable, ¿no? Es decir, si tú tienes... Es como las acciones de una empresa, es decir, si tú tienes una empresa que vale 3.000 euros y tienes 1.000 acciones, cada acción pues tiene un valor. Ahora, si la empresa sigue valiendo 3.000 euros y en vez de 1.000 acciones tienes 10.000, pues el valor de cada acción es 10 veces menor, ¿no? Entonces depende del valor de la empresa y de la cantidad de acciones. A nivel económico, a nivel de dinero, depende de cuántos dólares, en este caso, tengas en circulación y del valor de la propia economía en este caso, ¿no? Economía en este caso, pues tirando más a Estados Unidos y hablando de dólares. Entonces, Estados Unidos sí que ha imprimido mucho dinero, por lo tanto, esa inflación o esa pérdida de valor del dinero momentánea, según Powell, puede suceder, y de hecho estamos viendo que por ahí parece que hayan los tiros. Pero si hay un crecimiento grande en la economía estadounidense durante estos meses, que parece que sí se puede dar, sobre todo porque hemos cerrado la economía de una forma un poquito virtual, podríamos decir, o por obligación, porque los humanos hemos decidido en base a unas normas que era lo mejor, pero no por situación natural de la propia economía, ¿no? Hemos parado el comercio y la economía, y en este momento Estados Unidos, cuando vuelva o ya está volviendo a la normalidad, parece que el consumo, las ganancias en las empresas, de hecho lo estamos viendo confirmado con los earnings, superando a lo bestia las estimaciones de muchas empresas que ha habido en el sector tecnológico sobre todo, y veremos ahora si se traduce también en el sector de consumo, ¿no? En el que han estado parados, pero ya hay reservas y hoteles totalmente ultra reservados. La gente ya ha empezado a salir en Estados Unidos y el consumo en restaurantes y demás está siendo muy bestia. Los parques de atracciones, o sea, todo lo que es en directo parece que va a tener un consumo muy alto. Los viajes también parece que van a tener un consumo muy alto, y por lo tanto las ganancias de las empresas van a verse ampliadas, ¿no? Y parece que sí que va a haber
esa, entre comillas, va a nivelarse un poquito, ¿no? Hemos imprimido mucho, pero la economía también pega ese subidón, más o menos se nivela, siempre va a haber ese resquicio porque al final se ha imprimido mucho, pero no parece que vaya a ser algo muy bestia que pueda generar, al menos en Estados Unidos, un cambio de paradigma, podríamos hablar. Y no sé si me he explicado bien y espero que se me haya entendido. Sí, no, claro, o sea, es porque como son conceptos un poco abstractos y son conceptos difíciles de simplificar, exacto, ¿no? exacto. Y seguramente alguien puede venir al vídeo y decir, no es exactamente así, y realmente es que no es exactamente así, pero lo he intentado simplificar y me he dejado muchas cosas en el tintero. No, pero como tú espero dices, que se entienda que... esto podría dar, Óscar, para un programa entero. O sea, que estamos resumiendo un poco la situación. O sea, al final lo que está sucediendo es que se están superando todas las estimaciones, tanto las negativas como las positivas. O sea, me explico. Estamos viendo como los earnings de muchas empresas están siendo superiores a los esperados, pero por el otro lado también estamos viendo que las estimaciones, por ejemplo, en este caso del IPC y todo el rollo, también están siendo superiores a las estimadas. Y al final, en lo que tú comentas, es lógico porque venimos de la nada y cuando vienes de la nada es muy fácil. Es como, otra vez, la comparación con el gimnasio que ya la puse en su momento, en un vídeo anterior, ¿no? Cuando tú desde cero comienzas a ir al gimnasio, los 2 primeros meses ves mucho cambio, ¿no? Porque estás flaco, ¿no? Entonces, los 2 primeros meses ves cambio. Después te estancas y tienes que ir mucho más para comenzar a ver cambios más significativos. Pues yo lo veo un poco así, ¿no? En este momento hemos estado parados, hemos salido de golpe. La inflación en este caso puede hacer así, ¿no? Puede tener un pico, que es lo que estamos viendo ahora y lo que está comportando estos estragos en el mercado, sobre todo, pues como veíamos en las empresas tecnológicas, etcétera, y en los earnings también, que esto es positivo, pero después seguramente volveremos a una estabilidad, que es lo que nos comenta la Reserva Federal. La Reserva Federal nos dice, a ver, tranquilos, esto es normal, ¿vale? Pero contamos con que esto se estabilice y que poco a poco la inflación vaya subiendo de forma progresiva y que lo vayamos controlando. Pero claro, el mercado es irracional. Ya sabemos que el mercado no es, como ya he comentado antes, no es buen amigo de los altibajos. Entonces, lo que ha sucedido esta semana es que hemos visto un altibajo con el tema de la inflación, ¿vale? Y bueno, pues la gente, los inversores, la comunidad inversora, ya hablemos de institucionales o de particulares, se ha asustado y por esta razón hemos visto lo que ha pasado en el mercado. Esto se traduce en... El miedo. El miedo. Y esto en mi vocabulario se llama oportunidad, ¿no? Entonces, cuando hay que estar atentos a este tipo de cosas, porque si tú analizas bien la situación y lo pones todo en perspectiva, en contexto, dices, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos? Y esto, ¿no? ¿Cómo vamos a evolucionar? Entonces, desde mi punto de vista, yo no... Bueno, ya hablaremos de esto al final. Vamos a hablar ahora de conclusiones sí. y de qué vamos a hacer nosotros. Terminaremos el programa con eso. Sí, hablando de eso, sí. Y vamos a hablar, si te parece, de todo lo que se está comentando sobre rotación. Yo cada vez que entro en Twitter, que entro en YouTube, me salen recomendados, tal y cual. Se está hablando, no, es que está habiendo una rotación masiva de tecnológicas a energéticas, banca, sector consumo, etcétera, etcétera. Y se está hablando ahora de todo esto y vamos a comentar un poquito sobre el tema. De hecho, yo he estado haciendo un poco de humor esta semana, más que nada queriendo transmitir la tranquilidad, que luego hablaremos, ¿no? Que tengo yo ahora mismo, ¿no? Pero bueno, por hacer un poco de humor, yo comentaba, las empresas tecnológicas cayendo en bolsa después de haber reventado earnings. Esto tiene sentido porque los inversores están rotando de empresas innovadoras de alto crecimiento a agujeros en el suelo que contienen piedras brillantes. Estaba haciendo humor simplemente porque estaba poniendo en todos los sitios, o estaba viendo en todos los sitios, he rotado mi cartera a estos sectores por tal y por cual, o estoy rotando por esto y por lo otro. Y volvemos a hacer memoria, si te parece, Ricard. Nuestro primer vídeo hace mes y medio hablábamos precisamente de esto, ¿no? Sí, lo comentamos. O sea, hablamos de esto, pues que... A ver, el dinero al final no desaparece, el dinero se mueve de un lado a otro. O sea, cuando ves que algo se está cayendo, es porque otra cosa estará subiendo. O sea, al final... Y esto también lo hemos visto mucho, porque hemos hablado, Óscar, siempre de la rotación de tecnológicas a value, ¿no? A empresas value, a empresas de valor.
Pero también es verdad que no hemos hablado nunca, y esto también es una realidad, que ha habido mucha rotación también hacia lo que serían las materias primas, porque mira, aquí lo tengo, en el primer trimestre del año, el precio del barril de Brent se revalorizó más del 27%. El West Texas ya ronda el 30%, el aluminio un 21%, el cobre un 25%. En materias primas agrícolas ocurre lo mismo, maíz ha escalado un 47%, la soja un 21%, o sea, son cosas que... Sí, perdona que te corte, ¿eh? Sí, Esto es lo que dime. me parece importante que la gente entienda. Claro. Si estás rotando tu cartera ahora, vas muy tarde, vas 3 meses tarde. Totalmente. Por lo menos. La revalorización, Ricardo acaba de dar los datos exactos y perfectos, ya ha ocurrido. O sea, si haces la rotación ahora, estarás entrando más, no voy a decir en máximos, pero más hacia el final de ese recorrido en este tipo de activos que hacia el inicio, que es lo que interesa realmente, ¿no? Y perdona que te haya cortado, Ricardo. No, perfecto, Óscar, es que tienes toda la razón del mundo. O sea, yo soy muy partidario. Yo de hecho, siempre he basado mi filosofía de inversión en esto. Cuando yo veo que algo se está comentando demasiado, yo siempre soy de los que opinan que ya voy tarde, que ya no es momento de posicionarme en eso, ¿no? Y de hecho, yo el tema de las materias primas, yo no lo he aprovechado. O sea, yo no soy un experto en materias primas. Sí que había hecho trading en su momento con CFDs relacionados con las materias primas y tal, pero no soy un experto. Pero sí que es verdad que cuando ves los números te das cuenta de que realmente esta rotación va hacia algún lado y ves que por un lado pues caen determinados sectores o determinadas cosas, pero que por el otro se revalorizan otros. Entonces, esto Sí. lo interesante es poder cogerlo en el momento adecuado, que es lo que sucedió, por ejemplo, con muchas empresas el año anterior, durante verano y los meses anteriores al verano, ¿no? Pues en ese momento... De hecho, justo lo que comentabas, lo mismo, para que quede constancia, yo opino exactamente lo mismo. Puse un tuit. En Twitter se está hablando de salir de tecnologías y entrar en sectores consumo y demás. Creo que es el mejor momento para empezar a planear mi rotación a tecnológicas durante los siguientes meses, porque es precisamente lo que en eso en lo que estamos los dos de acuerdo. Si ahora se está hablando mucho de eso y si ahora la gente está queriendo entrar ahí porque ha visto la revalorización, es que la revalorización ya se ha dado. Es que tú y yo entramos en tecnológicas en marzo del año pasado, en plena situación de COVID, caídas de mercados, porque, o sea, entrar en tecnológicas en noviembre, diciembre del año pasado, después de haber visto todo el crecimiento de tal, o sea, ya no tiene mucho sentido. Los dos entramos también en relacionado con temas de viajes, de consumo y tal, el año pasado, o sea, estamos desde el año pasado en ese tipo de sectores, no ahora. O sea, ahora es demasiado tarde para entrar en esos sectores. Yo coincido contigo que yo no me metí en materias primas, pero los que entraron en materias primas entraron precisamente en la situación previa a la actual. Es decir, es posible que ocurra esto, inflación, este tipo de situaciones. Claro. Entonces, como es posible que ocurra esto dentro de 2-3 meses, me posiciono en este tipo de activos. Claro, y esto pero no los es... que querían evitar esto... ya estaban posicionados de antes, no se están posicionando ahora, que es lo que creo que se está viendo mucho en Twitter, en los vídeos y demás, ¿no? Y creo que es llegar muy tarde, llegar ya a toro pasado prácticamente. Y esto, Óscar, no es predecir el mercado, porque las personas que hicieron esto o que entraron en este tipo de activos en su momento no es que predijeran el mercado, simplemente se basan en unos datos, se basan en su estudio y a partir de ahí lo que haces es incrementar las probabilidades de éxito con tu inversión. Punto. Aquí se marca la diferencia entre la persona que realmente invierte porque sabe lo que está haciendo y la persona que invierte porque el colega le dice que compre Dogecoin porque Elon Musk no sé qué, ¿sabes? Y aquí también quiero destacar algo, y es que cuando hablamos de revalorización, yo hablo de revalorizaciones potentes, o sea, de oportunidades que te cambian la vida, de compras que no se revalorizan un 20%, sino estamos hablando de... Porque si estamos hablando de que aquí, yo qué sé, pues que determinadas materias primas llevan este año la que menos un 27% de revalorización, significa que el que compró el año pasado en septiembre, por decir algo, que no sé, no tengo los datos, pero en septiembre, probablemente lleve una revalorización del 400%.
Esto es lo potente. O sea, que cuando hablamos de revalorización y de entrar en el timing adecuado, ¿no? Para las personas que no vayan a buscar, para las personas como nosotros, que en este momento de nuestra vida, siendo jóvenes y sin tener responsabilidades, pues lo que buscamos es poner toda la carne en el asador y buscar grandes revalorizaciones. Pues eso es lo interesante. No, porque dices, no, claro, sí. Ahora todavía puedes entrar y igual el año que viene pues te has sacado un 20%, has superado al mercado. Pues vale, muy bien, sí, pero cuando al menos yo cuando hablo de revalorización no hablo de un 20%, hablo de revalorizaciones de comprar, de comprar una oportunidad a $10 porque sabes que es una empresa fundamentalmente brutal que está cayendo por una situación exclusiva y fundamental del mercado, pero que dentro de 3 años puede valer 150. O sea, a esto me refiero. Eso es. De hecho, pues por poner ejemplos, creo que la gente puede entenderlos de forma muy sencilla. Tesla, ¿no? Una gran conocida. Pues Tesla, por ejemplo, vivió una situación un poco del estilo el año pasado, con esa entrada en el SP500, con esa situación de auge de las empresas relacionadas con coches eléctricos, etcétera, etcétera. Es decir, no es que haya que adivinar nada, como bien decía Ricard, es que hay situaciones que se dan que van a generar ciertas repercusiones sí o sí, y que si eres capaz de leerlas, y esto no es tener una bola de cristal, ser adivino, sino que hay métodos y metodologías de 2 más 2 son 4 con las cuales puedes leer ese tipo de situaciones. Como decía Ricard, pues puedes coger ese tipo de revalorizaciones o al menos salir bastante beneficiado. Por poner un ejemplo, o por poner otro ejemplo tonto, nosotros, bueno, compartimos aquí una inversión en Molson Coors, la compartimos ya tarde, es decir, en el vídeo aquel ya dijimos, oye, yo llevo invertido desde no sé dónde, y bueno, podéis ver el gráfico desde que publicamos el vídeo, que sería, pues no recuerdo el día, pero sería por abril, esto seguro que lo podéis mirar, pero a mediados de abril pues podemos ver que mientras el mercado ha estado un poco cayendo, pues ha llegado a estar superando el 15%, que bueno, para haber pasado un mes y medio, en un mes y medio ya casi superado la rentabilidad de mercado anual media histórica de los últimos años, simplemente por saber leer una situación e incluso solo tomando en cuenta o teniendo en cuenta desde la fecha de publicación del vídeo que ya era era un vídeo hecho a posteriori del posicionamiento, ya era tarde, ¿no? Podríamos decir. Sí. No, y además que en este caso sabes que estás en una empresa fundamentalmente buenísima que está apostando mucho por el futuro y que esta empresa dentro de, si no tienes prisa, dentro de 5 años, pues te puede dar tranquilamente no sé, puede valer 3 veces más. O sea, en este caso es una empresa fundamentalmente muy buena que incluso compartiendo, como tú dices, que quizás compartimos la inversión un poco tarde, pero aún así en ese momento pues era y probablemente sigue siendo un buen momento para estar ahí. Sí, y a pesar de ello, aprovecho para recordar que nosotros compartimos lo que nosotros hacemos, no son señales claro, ni recomendaciones de inversión, sino que muchas veces compartiremos cosas más tarde, menos tarde, cuando hagamos un hueco para hacer el programa, pues lo comentaremos y ya está. Pero eso quiero dejarlo claro porque al final nosotros hacemos cosas a veces de más riesgo, a veces de menos riesgo. Claro. Obviamente nosotros tomamos los riesgos que estamos dispuestos a asumir, que puede que no sean los vuestros, y obviamente nosotros no somos asesores de inversión ni cosas similares, ¿no? Claro, ni lo somos ni queremos serlo. Aquí cada uno tiene que ser, o sea, que nadie nos crea, ¿no? Nuestros canales, al final los personales también, pero este en concreto, que es el que compartimos con Óscar, está creado para dar nuestra opinión, para poder compartir cosas con todos vosotros, para que haya un feedback también con vosotros. Pero al final lo que buscamos aquí es que cada uno, abriros la mente, o sea, simplemente que cada uno
pueda encontrar oportunidades, o sea, que nosotros os pongamos ahí pues la semilla, ¿no? Quizás de algo en concreto y que vosotros a partir de aquí desarrolléis lo que nosotros os hemos comentado y que lleguéis a vuestras propias conclusiones. Incluso si no estáis de acuerdo, ponedlo en los comentarios, porque al final esto va de esto, ¿no? Va de poderlo comentar. Estaría genial que lo pudiésemos hacer en directo, lo que pasa que por tiempo y por determinadas circunstancias a veces no se puede, pero bueno, esta es la finalidad del programa. Eso es, al final es generar una comunidad, nosotros compartimos lo que hacemos, vosotros dais el feedback y entre todos nos hacemos mejores, también lanzamos pues inversiones que nosotros hagamos, situaciones que se estén dando, sectores que pueden ser revolucionarios para que al final vosotros pues lo tengáis en cuenta y si os puede enriquecer en vuestras inversiones personales o coger ideas o empezar a mirar empresas de un sector que no te habías planteado y encuentras algo interesante, pues mejor que mejor. Los directos llegarán, esto también quiero decirlo, pero tenemos que limar o terminar de perfilar ciertas cositas, pero los directos estarán, os avisaremos y seguro que son interesantes porque esa participación en directo puede estar bastante bien. ¿Qué te parece si hablamos de conclusiones, Ricard? Conclusiones sobre... Nos vamos al absoluto averno, vamos a visitar al mismísimo diablo, le vamos a dar la mano, le vamos a decir, hola, ¿qué tal estás, Manuel? Vengo de la bolsa, Manuel, estaba invertido y he acabado aquí, no sé cómo, dándote la mano. O es algo temporal, ¿tienes miedo? ¿No tienes miedo? Vamos a comentar un poquito en general. Yo personalmente, Óscar, no tengo miedo porque yo creo que aquí las personas que pueden tener más... O sea, para mí la situación, la coyuntura general del mercado simplemente sigue siendo buena. Ha habido una corrección por lo que he comentado antes. Inflación, miedo, posible inflación, digamos, miedo. Es normal, ha habido un pico, ahora la gente sale, vuelve a gastar, hay mucho dinero en la economía. Yo lo veo relativamente normal y por lo tanto para mí las caídas estas son oportunidad y lo ves en acciones que en este momento para mí son claves, para mi cartera son claves, como lo es Carnival, que como te digo vino hasta el jueves se cayó creo que un 7%, un 6, un 7% y el viernes cerró un más 8% arriba. Entonces para mí son simplemente cosas que están sucediendo en este momento en el mercado, pero es simplemente volatilidad, corrección, un cambio de manos, ¿no? El dinero está cambiando de manos y ya está, pero... Sí, no sé, te iba a decir algo, tío, y se me ha ido de la cabeza. La verdad no te preocupes. Comienzo a hablar y era algo importante, pero se me ha ido. Seguro, tío, que te viene y nos lo comentas enseguida. Sí, era algo interesante, ¿eh? Me lo voy a tener que apuntar, tío. Yo también estoy un poco... Voy al hilo contigo y estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hoy parece que me ha dado por compartir tweets, pero es que salen los temas y esta semana compartía, ¿no? Lo que más me gusta de la bolsa es ver cómo los agoreros han conseguido predecir 57 de los últimos 3 mercados bajistas, porque es así, porque al final, no sé si te pasa, Ricard, pero a mí me salen recomendados vídeos y noticias en Google y todo el tema que 3 de cada 2 son... nueva crisis, 2021, no sé quién ha predicho una crisis, Pepito Fernández, Juan Manuel Martínez, no sé quién ha predicho una crisis y así todos los meses, todos los años y alguna vez aciertan obviamente, pero hay personas que se dedican un poco al agorerismo máximo y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, lo veo de forma muy similar. No veo ningún peligro a largo plazo, al menos ahora mismo. De hecho, ya estuve compartiendo más a fondo en qué zona, si perdía qué zona me parecería peligroso, pero ha habido, incluso esta semana ha habido un rechazo de esa zona bastante fuerte. Entonces, no veo peligro por ahora. Totalmente de acuerdo también con lo que comentas, Ricard. Al final ha habido... un desplazamiento del dinero de unos sitios a otros. En este caso, quizás, no solo en sectores, sino que hemos visto esta semana mucho posicionamiento bajista a nivel de los hedge fund y demás. Pero es que ese dinero que se ha movido de posiciones alcistas, han salido de posiciones alcistas, incluso se han posicionado en posiciones bajistas,
más tarde o más temprano va a tener que volver a la bolsa, va a tener que volver a los posicionamientos alcistas y no es si va a volver, o sea, la cuestión no es si va a volver o no va a volver ese dinero a la bolsa, sino la cuestión es cuándo. O sea, sabemos que va a volver. La cuestión es cuándo va a volver ese dinero a la bolsa o cuándo va a volver a esos sectores que se han visto más afectados, ¿no? Como hemos repasado antes, pues esta semana ha sido muy movida. Se ha estado hablando de mucho miedo, como hemos repasado, sobre impuestos. Los nuevos impuestos de Biden, que también estuvimos comentando en el programa anterior. La declaración de la renta está en estas fechas, coincidiendo con que el año que viene va a tener... vamos a estar ya con los nuevos impuestos de Biden. ¿Ha podido tener algo que ver, sí o no? El tema de la inflación, el tema de Elon Musk, el tema de... Es decir, se han juntado todo el torbellino perfecto para que haya un poco una semana complicada. Pero esto al final va a haber una presión vendedora, o está habiendo una presión vendedora, pero se va a poder alargar lo que se va a poder alargar. No va a ser posible que esos posicionamientos sean a largo plazo, porque al final lo que decimos, no ha cambiado la coyuntura general, no ha cambiado en exceso. Es decir, son situaciones concretas de miedos concretos en una coyuntura general que sigue siendo muy similar, y cuando hablo de coyuntura general hablo precisamente de largo plazo. ¿Cuándo pienso yo que puede volver ese dinero a la bolsa? Y esto es estimación mía, es una paja mental, es tirarme un triple, y obviamente habrá que ir viendo cómo se desarrollan todos los eventos, pero a mí me da la sensación de que más o menos verano puede ser la barrera en la que se puede volver a ver ese sector tecnológico otra vez un poquito fuerte. ¿Y por qué hablo de verano? Pues básicamente al final ahora estamos en una situación, bueno, llevamos desde el año pasado en una situación en la que todo el sector, pues como bien venimos posicionados tú y yo, y como bien hemos estado comentando en los diferentes programas, todo el sector de viajes, consumo en directo, vamos a decir, ¿no? Todo eso que nos ha... que no hemos podido hacer por los confinamientos, todos esos sectores que se han visto afectados por eso son los que están ahora un poquito más en conversación, en auge, y los que se van a ver muy beneficiados y se están viendo ya en las aperturas y sobre todo en verano. Pero la bolsa funciona de la siguiente manera: ocurre esto, todo el mundo habla de esto, pero inmediatamente después ocurre otra cosa y todo el mundo habla de otra cosa. Entonces, cuando el verano sea una realidad, cuando todos veamos y palpemos Disneyland París reventado a más poder en Orlando, veamos los bares totalmente llenos, los hoteles totalmente llenos, cuando lo veamos en realidad ya en el día a día, se va a empezar a buscar la próxima historia, ¿no? Y yo creo que obviamente los medios de comunicación y tal llegarán tarde, como siempre llegan todas estas cosas, pero yo estoy ya preparando, como os compartía en Twitter, en qué empresas tecnológicas quiero estar. ¿Para qué? Para empezar a rotar poco a poco, muy progresivamente. De hecho, esta misma semana puede que entre en alguna de las empresas tecnológicas que más me gustan, que más potencial les veo, sobre todo a muy largo plazo, por los precios que tienen, pero en general voy a estar muy a la espera y muy revisando todo para, en cuanto vea un poquito una posible situación de parece que esto va a empezar a despegar o está empezando a despegar, empezar a ir soltando empresas de viajes, empresas de consumo, todas estas que hemos comentado, y empezar a agarrar de nuevo tecnológicas de alto crecimiento y sobre todo de sectores potentes. Lo dicho, no lo voy a hacer de golpe, sino que igual suelto un 10% de esta empresa de consumo y meto ese 10% en esta empresa tecnológica que me parece interesante, y luego dentro de un mes vuelvo a soltar otro 10% y lo meto, es decir, yo por lo menos lo haré de forma progresiva. Sí, sí, bueno, es lo que comentábamos. Al final, tú por tu perfil de inversión o por tu perfil de riesgo, esta es la mejor manera de llevar a cabo. Tú al final te dedicas a esto, Óscar, prácticamente casi al 100%, por decirlo de alguna manera. Entonces, es evidente que como que
tienes que estar constantemente, ¿no?, rebalanceando tu cartera para intentar sacar el máximo beneficio posible. Pero igual viene otra persona y dice, pues bueno, yo compré, yo qué sé, pues alguna empresa de cruceros cuando cotizaba con un descuento del 80% y ya me va bien tenerla ahí 10 años, ¿no? Porque al final esperemos, ¿no?, que dentro de 10 años pues que no haya habido más pandemias y que todo funcione más o menos normal. Pero ya me ha venido a la mente lo que te quería comentar antes y me lo he apuntado, tío. Es que realmente estoy un poco como Biden, medio con demencia. O sea, y tienes el día un poco Biden. Tengo el día Biden. Hostia, esta es buena, A partir de ahora, cuando tengamos un día chungo, vamos a tener tenemos un día cosas Biden del canal. Me encantó el otro día, te mandé un pantallazo, de hecho. Es muy bueno este tío que se manifieste. Marley Changer. Marley Changer, es el puto amo. De hecho, Ricard, porque yo no manejo Photoshop, pero esto tenemos que conseguir. Si alguien nos está viendo y maneja Photoshop, por favor, que me escriba a Instagram, porque yo quiero tener camisetas de Millennials en Wall Street, de Warren Buffett y de Marley Changer. Los dos mejores inversores. Esto ya es un chascarrillo del canal, del programa del otro día. Y el nuevo va a ser Estoy un poco Biden. Estoy un poco Biden. Hostia, podemos hacer camisetas en plan meme, tío. Sí. Pues lo que te comentaba, ¿no? O sea, lo que te quería decir al principio era que yo no veo una situación peligrosa al mercado, al contrario, pero porque por nuestra forma de invertir, ¿no? Bueno, en este momento estamos invirtiendo nuestro dinero la mayor parte de nuestro dinero en efectivo, ¿no? Aquí la gente que realmente pueda ver peligrar la situación, ¿no?, al menos su situación personal, es quien esté apalancado en el mercado. Porque claro, si tú estás apalancado con una compañía y te pega el patacazo que se pegó el lunes o el martes, pues evidentemente eso te puede sacar del mercado rapidísimo. Yo creo también lo que ha ocurrido esta semana, lo que ocurre cada vez que existe una hostia en el mercado de criptomonedas, por ejemplo, es que ahí hay muchas personas cubriendo posiciones. Claro, sí. A ver, el perfil de persona que tiene Dogecoin, Bitcoin, Ethereum y las 50.000 más criptomonedas que hay que están de moda, suele ser, primero, que estamos en un momento en el que casi todo el mundo tiene criptomonedas, o sea, es algo brutal. Y segundo, que el perfil de persona que tiene criptomoneda también suele tener Tesla, suele tener, yo qué sé, pues las principales tecnológicas, ¿no? Las más disruptivas, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Se pega una hostia terrible el Bitcoin de menos un 20%, ahí hay mucha gente palmando pasta. Entonces, esta gente, para cubrir sus posiciones en Bitcoin, igual tienen que vender Tesla. Y al final es una correlación, ¿no?, que una cosa lleva a la otra y vemos ahí un patacazo en el mercado increíble, que si además viene sumado porque salen noticias relacionadas con el tema de la inflación y todo el rollo, pues se suma todo y terminamos viendo un patacazo brutal. Pero desde mi punto de vista, volvamos a lo mismo. Es un patacazo temporal, no es algo fundamental que pueda hacer, no es como un coronavirus que no sabemos lo que va a ocurrir, ¿no? Sabemos lo que va a ocurrir perfectamente, porque la semana que viene todo se habrá reestructurado y volveremos a estar en las mismas. Sí, eso es. O sea, y perfectamente, de repente se puede desplomar el mercado un 40% y tendríamos que hacer una camiseta los dos haciendo así y poniendo, teníamos el día un poco Biden, ¿no? No damos ni una. Pero ya os decimos que esto no son ni mucho menos son opiniones personales. Nada, simplemente cómo vemos nosotros. Y creo que has dado algo en el clavo. La explicación que has dado, estoy súper de acuerdo, que al final, dependiendo de los activos, se ve qué tipo de participantes hay en cada uno de los activos y mercados, ¿no? Las criptomonedas, los activos de alto riesgo, alto crecimiento y demás, normalmente son tan volátiles y se pegan subidas y castañazos tan grandes porque normalmente el posicionamiento que hay ahí es muy de inversores discrecionales, individuales, que al final son mucho más emocionales. Claro. Y las empresas un poquito más, sobre todo las muy asentadas, donde invierte un gran fondo de inversión o un gran banco en los activos más buscando la seguridad máxima, sectores muy asentados, y por eso esos mismos sectores, esas mismas empresas crecen poco, pero son muy estables, ¿no? Claro, tampoco tienen, porque al final los inversores o el dinero que hay dentro viene de instituciones
que realmente no cambian así como así su posicionamiento y Sí. tienen O una de emocionalidad personas muchísimo con un perfil menor, de ¿no? riesgo Porque es todo mucho más sí. calculado, cada inversión va basada en números, no la cambian mucho. Sin embargo, los inversores particulares muchas veces invierten en empresas que ni siquiera entienden cómo funcionan. Claro. Sí, totalmente. Sí, no, lo que te comentaba, los que no son institucionales, ¿no? Los individuales que tienen, pues, las inversiones más clásicas, pues también son perfiles de inversores más clásicos. Probablemente les da, se la pela completamente que el mercado suba y baja, o baje, ¿no? Porque simplemente están ahí, pues, para buscar un rendimiento trimestral con el dividendo, buscar ingresos pasivos, un concepto completamente diferente a lo que sería el perfil medio de la persona que compra Bitcoin o que compra Tesla, ¿no? 100% de acuerdo. Así que bueno, ahí está nuestra conclusión, ¿no? Nosotros al menos por ahora no tenemos... No estamos muy asustados, ¿no? Y yo por lo menos he mantenido mi posicionamiento. Me he comido unos días rojos, luego me he comido un par de días verdes y bueno, yo al menos con naturalidad. Como la semana que viene, Oscar, se venga al mercado abajo un 30%, borramos el Camiseta vídeo, de ¿eh? teníamos el día un ¿Camiseta? poco Biden. No, yo borraría el vídeo a tomar por culo porque... en plan, que si no aquí los En haters plan, aquí no ha nos van pasado a nada. reventar. Este Aquí vídeo no ha sido pasado nada. producto de tu imaginación. No has visto Exactamente. nada. Este vídeo no ha estado nunca publicado en Millennials en Wall Street y la vida sigue, tío. Y entonces hablar diciendo que lo veíamos a venir, que bueno, que esto, quien no lo veía es que era medio tonto, ¿no? No, yo lo prometo aquí, lo dejo registrado, que quede registrado. Obviamente con la ayuda que alguien domine Photoshop. Pero yo, si ahora el mercado de repente se desploma como en el coronavirus, así a lo bestia, yo prometo en el próximo programa salir con la camiseta de tenía el día un poco Biden y una foto mía así. En plan, con cara un poco de... ¿qué está pasando? De meme, ¿no? Yo lo prometo. Pues le daremos, Oscar. Ahí queda. He soltado ya, ¿eh? Ha quedado aquí registrado y lo he soltado. Has soltado, ahora ya no hay marcha atrás, tío. Yo iba a decir que me rapo, pero igual si se cae un 30% me quedo calvo del disgusto. O sea, ya no me hará falta ni que me rape, vamos. Pues, tío, ¿qué te parece si lo dejamos aquí hoy que lo hemos calibrado un poco mejor y por primera vez en la historia creo que vamos a hacer un programa de menos de una hora? Eso es. Además teníamos intención, lo hemos comentado, tenemos intención de hacer programas cortos de actualidad tal, pero es que al final nos ponemos a explicar cosas y no... Sí, no hay se forma, nos va, claro. O sea, pero sí que es verdad que me gustaría que saliesen noticias así como más disruptivas en el día a día, ¿sabes? Eso que, claro, es que en el coronavirus, tío, tuvimos, o sea, para el creador de contenido relacionado con esto, tío, o sea, en mi caso, fue una bomba, tío, es que cada día tenía 50.000 cosas de las que hablar, es que yo me ponía delante del ordenador y pensaba, ¿de qué hablo hoy? Porque es que puedo hablar de todo. O sea, yo creo que esto también en cuanto empecemos a hacerlos en directos, yo creo que nos va a dar mucho juego. Por cierto, decirnos si os apetecen los directos, porque esto yo creo que gran parte del esfuerzo, al final ya sabéis que Ricardo y yo tenemos otras cosas por ahí pululando, que el tiempo cada vez lo tenemos más justo porque somos dos personas inquietas que nos metemos en 57.000 berenjenales. Y que lo digas, macho. Y si de verdad os gustaría que lo hiciéramos, hacemos el esfuerzo y hacemos los directos. Claro, ahí estaría guay. No, ahí pues lo seguimos haciendo grabado. Directillos rápidos de 20 minutos a eso a la hora de cenar, ¿no? Incluso para que la gente... Bueno, tenemos a la hora que ponernos cenar... objetivo 10 minutos para así acabarlos en 30-40 minutos, si no, no... Claro, exactamente. Directillos de 5 minutos que terminen siendo de 45, pero bueno, ¿no? Que la intención sea hacer ahí programas así cortos mientras la gente, pues yo qué sé, pues esté cenando o se relaje ya después por la noche cuando llega a casa, ¿no? Y eso, a ver si le podemos ir dando y en eso estaremos, Óscar. Eso es. Pues nada, un placer otra vez más conversar con todos vosotros. Lo dicho, dejarnos todas las cosas. Hemos pedido un montón de cosas, pero dejárnoslas en comentarios. Solamente con que cumplan un paro 3, tío, ya está, ¿no? Tienen el cielo ganado esta gente. Y lo dicho, nos vemos en próximos programas. Cositas interesantes que tenemos preparadas por ahí. No vamos a hacer spoilers. Exacto. Bueno, ya lo iréis viendo.
Totalmente. Pues un saludo para todos y buenas noches, Óscar. Que vaya bien.